Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. Eres doctor en Derecho y académico de la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho, perdón, de la UNAM. En la división de estudios de posgrado de la Sí, ya no hay Facultad de Derecho, nuestra querida Facultad son de Derecho. divisiones ahora. Académico de la universidad. Está por aprobarse, muy probablemente este lunes que viene, la ley de extinción de dominio. Hubo una reunión entre el presidente de la comisión de la fracción de Morena, Monreal, Ricardo Monreal, y el fiscal general. Don Gersmanero, doctor Gersmanero. Exactamente, sobre esto. Y bueno, el proceso va. El antecedente de esta ley, me decías tú antes de empezar el programa, es 2014 cuando se emite la primera ley. Muy brevemente, ¿cómo es esto? Realmente hubo una reforma del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se procura rescatar esta figura que viene de 2008 y que había sido ineficaz. Esto es, la extinción de dominio es un tema controversial. Muy. Porque parece atentar en contra de un principio básico de cualquier Estado de Derecho, que es la protección de la propiedad y de la posesión. Sí. Sin embargo, a raíz del año 2000, el reconocimiento a nivel internacional por la ONU de que hay que combatir en las células, en los núcleos, a la delincuencia organizada, que es los recursos financieros, es que México se suscribe en estos modelos. Que además esto se inscribe mucho dentro de la lógica de la guerra contra las drogas. Claro, hay que debilitar, por ejemplo, a los carteles, hay que debilitar a... Pero antes de la guerra contra las drogas, como que esto no tenía la importancia que se le otorga ahora, porque mafias siempre han existido. En efecto, absolutamente. Pero bueno, dejémoslo así. La extinción de dominio entonces tiene ese propósito, de minar el poder económico de los cárteles y entonces minar el poder del crimen organizado, ¿cierto? Correcto. Y para eso se expropia este bien. Y luego, bueno, se subasta o el Estado dispone de él. Así es. Pues mira, quisiera dar algunas precisiones. A ver. El marco constitucional señala que será un proceso extraordinario y excepcional. Sí. ¿Por qué extraordinario? Porque en sentido ordinario la confiscación de bienes está prohibida. Es un principio fundamental. No se considerará confiscación la extinción de dominio. Entonces, cuando estamos en presencia de la extinción de dominio, cuando existe, no se puede acreditar legítimamente la propiedad o posesión de un bien y además está relacionado con la investigación, Jaime, quiero enfatizar porque fue el cambio fundamental, con la investigación de ciertos delitos. Catálogo de delitos que van desde la corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, los delitos de delincuencia organizada, el robo de vehículos. La delincuencia organizada, pues cuando hay más de 3 coludidos es delincuencia organizada. Es correcto. Se agregó los temas relacionados con los delitos de materia de hidrocarburos, ¿no? La petroquímica, hasta del huachicoleo. Hay un listado. Hay un listado, por eso es extraordinario y excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque en un delito que no esté dentro de este catálogo... Faltó ahí el delito contra la salud, que es el tráfico de estupefacientes. En efecto, tú lo señalabas, los delitos contra la salud. Entonces, este catálogo de delitos serán materia de que el Ministerio Público, una vez que se dicte el auto de vinculación a proceso por parte del juez de control, en ese momento... Habla en cristiano para los legos. Una persona es investigada, sea detenida por flagrancia o es sujeta a un proceso. Sí. Se le pone ante su juez. Hay una serie de indicios que dicen que está relacionada su actividad con un delito y que es susceptible de que cometió un delito de este catálogo. En ese momento se le lleva ante el juez en el nuevo sistema de justicia adversarial, oral y presencial, valora los elementos que presenta la fiscalía, que presenta la defensa, y ahí dice, lo vinculo a un proceso. No quiere decir no dicta sentencia. Pero desde ese momento... En ese momento el Ministerio Público tiene la posibilidad de ir ante un juez civil, y esto es uno de los cambios fundamentales. Cuando lo vincula a proceso. Cuando lo vincula a proceso. Ni siquiera está declarado culpable. Eso es. Entonces parece ser que se rompe la presunción de inocencia y el principio de no molestia en los bienes de las personas. No parece, se rompe. En eso la ley tiene que ser muy cuidadosa en ello, porque la Constitución señala... No, pero pues ya lo está estableciendo. Si desde que se inculpa el ministerio puede ir sobre los bienes, pues ya lo está rompiendo. En la discusión que se encuentra en este momento en el Senado, uno de los artículos fundamentales será que el Ministerio Público cumpla con una serie de exigencias, no solo sea la vinculación per se, porque pareciera ser la sencilla, sino que se tenga acreditado lo que en el antiguo modelo se llamaba el cuerpo del delito, o sea, que hay un delito de por medio. Sin embargo, lo que no se puede... Pero mientras no haya inculpado condenado, me parece verdaderamente una barbaridad que se pueda producir la extinción de dominio, que se inicie el proceso.
Eso es justamente, Jaime, una de las cuestiones. Y Mira, sería muy grave que se aprobara. Digo, espero que no se apruebe, pues si se aprueba así, me parece muy grave. te- Punto uno, pero hay un punto que me preocupa particularmente por cómo son las cosas aquí, en este país. La preocupación es, bueno, supongamos un narcotraficante que efectivamente pues, es narcotraficante, muchas veces no se les puede mostrar, en fin. Pero un narcotraficante renta una casa, una bodega a un cristiano común y corriente, y entonces pues ahí instala, no necesariamente ni siquiera drogas o lo que sea, si simple y llanamente él utiliza esta bodega para esos fines. Este, y entonces el cristiano este que no tiene nada con el crimen organizado de repente se ve involucrado porque la bodega o la casa es de él, y entonces ahí ¿qué sucede? bueno, lo que se ha establecido, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta ley, aunque va a ser nueva, es una ley nacional, Jaime, Sí, que va a sustituir a las leyes federales y a la ley de los estados. ok, Ese es algo novedoso. sí. La Corte se ha pronunciado y ha señalado que no puede desestimarse lo que sería el tercero de buena fe. El tercero de buena fe acude al juicio civil Ujú. y en el juicio civil debe acreditar, y esto es algo que no es agradable y que está discutiendo, probablemente ahí se puede discutir de una inconstitucionalidad de esta ley que se va a aprobar, A ver, porque el tercero de buena fe, ese propietario, ese arrendador, sí, que arrendó un contrato de arrendamiento y que el otro, en lugar de utilizar para fines lícitos, resulta que tiene una bodega de estupefacientes o bueno, armas o lo que fuera. Este tercero de buena fe, lo que tiene ahora que acreditar es que él no tenía conocimiento de las actividades que realizaba el arrendatario. Esto rompe uno de los principios de la justicia penal adversarial, que quien tiene que probar es el que acusa. Entonces, ¿quién acusa? El Ministerio Público. Aquí se ha el que tiene que invertido, probar la complicidad es el Ministerio Público. se invierte la carga de la prueba en lo que se llama la carga de la prueba dinámica, que es cada uno va a probar. ¿Qué es lo que va a probar el tercero? Pues, fíjate que entonces es todavía más grave el primer punto, porque resulta que este criminal que está incriminado, pero no está declarado culpable, ya es sujeto a proceso. Sí. Entonces, el ministerio procede contra los bienes, procede a inculpar a este tercero en discordia que no tiene nada que ver, a este cristiano ingenuo, y entonces ya se ve sometido a un proceso donde él mismo tiene que acreditar que él es inocente. Pues es una barbaridad. Y es posible que no sea él, que sean terceros, ¿eh? Porque es posible, hablábamos, él es el arrendatario. Y quien va a ir al juicio civil es el arrendador. A eso me refiero. Y pueden coincidir las figuras, pero en este caso que estamos señalando, ese que está sujeto a un proceso, ese está sujeto a la pena en su caso penal. Pero en el caso de la materia civil, la extinción de dominio resulta para un tercero. Por eso, el cristiano que rentó ingenuamente su bodega o su casa, ese está en riesgo de perder su casa desde el momento en que el otro, que es el criminal, está inculpado. Ni siquiera declarado culpable, inculpado. Sin duda que Esa será. es una ley que ver. En primer lugar, en este país la ley, como para que opere, bueno, la extinción de dominio, ¿dónde están las grandes expropiaciones que se han hecho de las grandes fortunas de los narcotraficantes? Yo no las conozco. Pero el que sí acaba pagando los platos rotos en este país normalmente es el ciudadano común y corriente, con escasos o medios recursos, que se le afecta y que se le ve sometido a un proceso muchas veces no claro, y acaban perdiendo, expropiando bienes. El gran problema es si se va a desatar este proceso totalmente discrecional y inclusive con posibilidades de corrupción. Sin duda, lo que sí podemos decir, Jaime, que este es un proceso civil que apenas sería una primera instancia. Algo que no resulta agradable para el ciudadano es que Agradable, se está afectando tu tendrá que ir a un patrimonio. juicio. Tendría que ir a un juicio. Y este juicio entrañará una primera sentencia posible en donde pudiera declararse la extinción de dominio, pero esta es apelable en segunda instancia y en el amparo. Pero tú estás afectando a un tercero que no tiene nada que ver en principio con el crimen organizado, le estás afectando en su patrimonio y lo estás afectando en procesos que ya sabe uno cómo funcionan en México, que se pueden ir a 5 o 10 años, no sé cuánto. Es una literalmente es una espada de Damocles sobre cualquier ciudadano que va a tener que hacer una investigación así como con lupa para ver si el sujeto en cuestión al que le puede rentar una casa, una bodega, pues eso no es un criminal. Coincido contigo y no solo eso, déjame agregarle una cuestión más. En el momento del contrato de arrendamiento él puede haber incluso insertado una cláusula o puede... Creo que se hace ahora en los sí, contratos, que ¿no? se utilizará para fines lícitos, etcétera, yendo al arrendamiento. Pero si en el transcurso del tiempo cambian las condiciones o existe un subarrendamiento no autorizado o cualquier cosa, pero el arrendador no se entera de esta cuestión, tiene que ir a probar que no se enteró. Y en ello coincido contigo. Tiene que ir a probar
que no tuvo conocimiento del uso que se le estaba dando. Y entonces el Ministerio Público, que obviamente va a acusar en sentido contrario, va a decir simplemente el señor tenía conocimiento y el juez va a valorar desde un punto de vista de la llamada prueba, de las reglas de prueba, que eso contradice porque la Constitución dice que el juez valorará con libertad lógica. Y con la libertad lógica es que tendría que dar la presunción al arrendador, lo que estábamos De diciendo. inocencia. En materia civil, de una probabilidad en su favor. En materia penal, de inocencia. No, pero volvemos a lo mismo. O sea, la presunción de inocencia es que, o más bien, el cargo de la prueba corre a cargo del Ministerio Público, no del inculpado, ¿no? Esa es una de las variantes en las que no Pero coincidimos. es una barbaridad. Ahora, tú estuviste en los foros que se convocaron ahí en el Senado, entiendo, ¿no? Estuve... ¿No se habló de todo esto? Sí, se habló de todo esto. Es un foro que duró alrededor de 5 horas, en donde se presentaron colegios, barras, etcétera. Y las posturas, por ejemplo, de los postulantes, que las que coincido son con las que estamos hablando ahora. Esta ley que se va a aprobar el próximo lunes y que todo parece indicar en ese sentido, porque además así lo establece la reforma constitucional. Sí. Dice que no más que en 180 días se tiempo, deberá tener esta ley, si no estaríamos en una omisión legislativa. Sí. Bueno, esta cuestión, esta preocupación que estamos aquí analizando es una preocupación de los postulantes, es una preocupación de muchos abogados Sí. que ven un riesgo en la protección de sus bienes. Ok, entonces esto sí se manifestó. Sí, sí, por supuesto. Y los senadores pues tienen que haber tomado nota de buena fe y hacerse cargo de que las leyes pues muchas veces tienen consecuencias indeseadas y que lo que pretenden hacer generar un bien y luego generar un mal peor para el ciudadano común y corriente, ¿no? Es correcto. Ahora, pongámonos en el peor de los escenarios y te invito después de que se apruebe la ley para que lo analicemos la ley ya en Será un gusto. particular. En el peor de los escenarios, se aprueba la ley con todas estas deficiencias o espadas de Damocles sobre los ciudadanos. ¿Qué procedería? Esta ley tiene que estar alineada con la Constitución. Sí, Tiene que estar alineada además con los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. sí. Si esta ley se apartare, si lo que hemos venido analizando, si no le da las garantías procesales y sobre todo la presunción del ¿Pero qué derecho, procedería? ¿Qué hay que hacer? hay que ir a una acción de inconstitucionalidad. Los diputados y los senadores con el 30% de la fracción pueden ir ante la Corte en una acción en 30 días después de su publicación. Y debería ser, es una cuestión saludable. ¿Para qué? Para que la Corte haga una depuración. Pero entonces, los únicos que pueden ir a esta inconstitucionalidad son los senadores. Diputados, senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También puede ir. Sí, claro, sí. Puede ir también el Instituto Nacional de Transparencia. Ujú. Pueden ir estas La instancias. Corte a título de la Comisión de Derechos Humanos a título de comisión. Sí, porque tiene entre sus atribuciones velar por el respeto a los derechos humanos. Y la propiedad privada es un derecho Si humano. esta ley estuviera violando los derechos humanos, es una obligación constitucional de ir ante la Corte. Entonces, todo parecería ir que si hay algunos artículos que violan la Constitución o algunas convenciones, irían a la acción de inconstitucional en 30 días y la Corte resolvería qué artículos son constitucionales y cuáles no. Esto es lo deseable en un Estado democrático de derecho. Ok, se nos acabó el tiempo, doctor. Y pero el amparo cuando se aplique, ok, si es el caso. es lo que se puede hacer. Eso es lo Esperemos que que no se necesite, pero es lo que se puede Ojalá hacer. tengamos si una ocurre. buena ley. Ahora, en este país ocurre lo que no debe ocurrir, pero bueno, te agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias, auditorio. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.